Buenas noches, buenas noches. Bienvenidos a Meditando en el Monte. Lunes 6 de febrero, nueva semana, nuevo mes, caminando de la mano del Señor. Una nueva oportunidad para seguir confiando en Dios. Por eso nos alegran iniciar semana, porque son nuevas oportunidades para encontrarnos con Dios, para buscarle. Así que iniciamos esta semana, en esta noche del primer día de la semana, meditando en la palabra de Dios. Lo hemos dicho una y otra vez en cada meditación y muy seguramente lo seguiremos repitiendo. Meditamos en la palabra de Dios porque necesitamos, sabemos, hemos descubierto nuestra necesidad de que nuestra vida se amolde a lo que la palabra de Dios enseña, de que la palabra de Dios vaya guiando nuestra vida, nuestras decisiones, eh, en el trabajo, en la vida familiar, en las relaciones personales, las relaciones con otros, nuestros pensamientos, que todo vaya siendo guiado por lo que la palabra de Dios enseña. Así que vamos a meditar en la palabra en esta noche, que tenemos un proverbio en el capítulo 1 de Proverbios, y le voy a invitar a orar. Señor, en esta noche te damos gracias por una nueva semana que ponemos en tu mano para que tú nos bendigas, tú nos cuides, tú nos guardes, tú nos guíes. Señor, gracias también por la invitación a meditar en tu palabra, la invitación a que tu palabra guíe nuestro caminar y nuestras decisiones. Ayúdanos a que realmente tu palabra entre en nuestro corazón y transforme nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la meditación de esta noche, como les decía, es Proverbios, está en Proverbios, en el capítulo 1. Proverbios, en el capítulo 1, comienza a hablar de un tema que va a ser general en todo el libro de Proverbios, la sabiduría, pero desde un enfoque diferente. El capítulo 1 comienza a hablar de la falta de sabiduría. Terminando el capítulo 1, que es en donde vamos a leer versículos, les voy a leer 29 y 30. Dice: por cuanto aborrecieron el conocimiento y no quisieron temer al Señor, por cuanto no siguieron mis consejos, sino que rechazaron mis reprensiones. Aquí nos habla Proverbios, que es un libro que habla de la sabiduría y que la sabiduría es temer a Jehová. Aquí nos habla de la falta de sabiduría, es decir, de la falta de temor de Dios. Y aquí nos muestra lo que de parte de Dios se nos da o se nos pide, y son tres cosas. Lo primero es que los que tienen falta de sabiduría, falta de temor de Dios, dice, aborrecen o aborrecieron el conocimiento. Entonces la realidad de la palabra de Dios, la realidad de Dios es que es conocimiento, debemos de conocerlo. Pero conocimiento significa estudio, conocimiento significa aprender, conocimiento significa dedicación de tiempo, conocimiento también significa relación, porque conocemos a una persona en la medida en la que nos relacionamos con ella, que es Jesús. Conocer a Dios a través de la oración, de la dedicación del tiempo. Conocer a Dios a través de su palabra implica disciplina, implica tiempo para sentarnos, leer la palabra, para tener conocimiento. Todos queremos tener conocimiento, y ojalá mucho conocimiento de muchas cosas, sobre política, sobre economía, quisiéramos tener conocimiento sobre la palabra de Dios, sobre Dios, quisiéramos tener conocimiento de muchas realidades de la vida, pero para tener un conocimiento hay que dedicarnos a eso, hay que estudiar, hay que leer, y especialmente cuando hablamos del conocimiento de Dios, hay que leer la palabra de Dios y hay que dedicarle tiempo a la palabra de Dios. No es suficiente con el devocional, con las predicaciones. Necesitamos desarrollar una vida de lectura devocional de la palabra para poder conocer la palabra y conocer al Dios que es revelado en la palabra. Entonces, lo primero que dice el proverbio es que aquellos que les falta sabiduría, pues aborrecieron el conocimiento.
no el conocimiento de los hombres, el conocimiento de Dios, y por eso hablamos de la palabra de Dios, porque es conocimiento de Dios. Dice, obviamente, como les falta sabiduría, y la sabiduría es el temor de Dios, dice, pues no quisieron temer al Señor. Pero dice también que no siguieron los consejos. Inevitablemente en la palabra, y especialmente, por ejemplo, en libros como los Proverbios, vamos a encontrar consejos. Y la palabra nos enseña a aborrecer el mal, a aborrecer el pecado. La palabra nos aconseja dejar ciertas actitudes, ciertas formas de vida. La palabra nos dice que debemos dejar el pecado. Y encontramos muchos consejos, encontramos mandamientos, obviamente en la palabra de Dios, pero también vamos a encontrar en la palabra de Dios consejos. Y un consejo está referido más como un amigo, como le dijo Jesús a sus apóstoles, ya los llamo amigos, porque el amigo sabe lo que hace la otra persona. Y Dios, y nosotros debemos de conocer a Dios, acercarnos a Dios y tener esta relación con Dios en la cual podamos ver la palabra como consejos, consejos que nos van a ayudar a tener una vida mejor de la mano de Dios. Entonces, primero nos habla de conocimiento, que requiere un esfuerzo, pero nos habla de consejo, que requiere escucha, que requiere bajar nuestras defensas y abrirnos a lo que nos está aconsejando Dios. Consejo. Y lo último que dice estas personas que les falta sabiduría, el temor de Dios, dice, rechazaron mis reprensiones, porque estamos hablando de no solamente de los amigos y los que nos acercamos a Dios, sino de personas que les ha faltado sabiduría para caminar de la mano de Dios. Y entonces ya habla de reprensiones, porque el amor no carece de reprensión. Antes, por el contrario, la Biblia dice, pues al que se disciplina es al que se ama, al que no se ama no se disciplina, no se reprende. Y aquí Dios habla de sus reprensiones. Debemos aprender a conocerlo, y necesitamos tiempo y dedicación para eso. Debemos de recibir sus consejos, necesitamos aprender a escuchar los consejos de Dios, pero nos dice también, no debemos de rechazar sus reprensiones. En algún momento, y posiblemente en muchos momentos, estaremos yendo en contra de esos mismos consejos y de ese mismo conocimiento de Dios. Y Dios nos traerá reprensión. Pero no debemos, como dice aquí, rechazar la reprensión de Dios. Debemos aprender. Como los papás que reprendemos a nuestros hijos, esperamos que al reprenderlos ellos aprendan cosas que no deberían hacer, cómo no deberían actuar, cómo no deberían contestar. Y Dios espera lo mismo de nosotros, que no rechacemos la reprensión, sino que de la reprensión podamos aprender. La reprensión requiere un corazón enseñado. Les voy a invitar a orar. Señor, nos acercamos a tu presencia anhelando estas tres cosas que nos enseña el proverbio. Conocimiento de ti, conocimiento de tu palabra. También, Señor, anhelando tus consejos, que como un padre, como un amigo, como un hermano, nos aconsejes en muchas de las situaciones de nuestra vida en las cuales tomamos decisiones o cómo debemos de actuar, cómo debemos de hablar. Necesitamos tus consejos. Y también ayúdanos a que, pues cuando llegue el momento de la reprensión, que posiblemente muchos no queremos tener que pasar por allí, pero que no le rechacemos, sino que tengamos los oídos abiertos, el corazón dispuesto a aprender de las reprensiones y a no seguir cometiendo, Señor, los mismos errores. Padre, síguenos hablando a través de tu palabra y sigue guiando nuestra vida y nuestro camino. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Iglesia, que el Señor los bendiga y les deseo a todos que tengan un muy buen inicio de semana. Hasta luego.